Gracias a Dios por estar aquí, de nuevo reunidos en este pequeño grupo, en esta pequeña casa de oración. Hemos venido con el propósito siempre de estudiar la palabra de Dios, de aprender de Cristo Jesús en este sábado especial y que nos ayude para que entendamos esta palabra inspirada. Bienvenidos todos mis hermanos también que nos miran en los distintos medios de comunicación. Ya saben de que, hermanos que nos están viendo, de que esta transmisión es desde el país de Nicaragua, Granada, el departamento de Granada, para que ustedes lo tengan en cuenta y lo tengan pendiente. Desde Granada, Nicaragua, estamos llevando este mensaje en esta iglesia, era el último remanente. Así que vamos a estudiar, vamos a continuar estudiando el tema de la deidad, muy importante. En este caso estamos estudiando... hay una pregunta que tiene que ver, el tema de estudio con la deidad plena de Jesús, la deidad plena de Cristo. La pregunta ¿es Cristo verdaderamente Dios? Vamos a ver la parte 3 porque hemos visto dos partes. Es más, vamos a ver la parte 4 también de este tema. Así que vamos a orar para pedir la bendición y avanzar en el tema. Amante Padre Celestial, infinitamente gracias en esta mañana, un privilegio de nuevo, de que tú nos des esta bendición de estudiar tu palabra, ahorita en este tiempo de oportunidad que nos da, ayúdanos a aprovecharlo y que este estudio de esta mañana nos sirva a cada uno de nosotros para sentar las bases sobre el tema de la deidad, sobre el tema sobre todo de la plena y eternidad de Cristo Jesús. Ayúdanos en esta mañana. Revélate por medio de tu Espíritu, en Cristo Jesús. Amén. Avancemos porque el tiempo es rápido, ¿verdad? Muy bien, vamos a la parte 3. Hay algo importante que recordar de la parte 2, ¿verdad? De la parte 3. Hay algo importante de recordar de la parte 2. Porque nos va a servir para esta parte 3 y posiblemente para la parte 4 del tema. ¿Y cuáles eran esos consejos que nos servían para interpretar ciertos pasajes que aparentemente presentan ciertas complicaciones, pero que en realidad no hay complicaciones? El problema es la forma de interpretarlo, y como los testigos de Jehová que hemos estado hablando sobre ese tema, ellos, ¿verdad?, han adulterado la Biblia, el original de la lengua tanto hebrea como griega, principalmente la parte del Nuevo Testamento, con respecto a la naturaleza divina de Jesús, a la plena deidad, plena eternidad de Cristo Jesús, y ellos han hecho muchas violaciones. Hemos estudiado en el tema anterior de ciertos aspectos gramaticales que ellos han violentado o violado acerca de los originales en la Biblia, aquellos gran escritos que ellos han editado, que es la versión Nuevo Mundo. Decíamos el sábado, en el estudio anterior, que habían consejos que son válidos para interpretar ciertos pasajes que aparentemente presentan complicación, pero que no lo son, porque están claros. Pero ustedes saben que el diablo emplea artimañas para pervertir la verdad. ¿Y cuáles eran esos consejos que los mencionaba? Uno de ellos es el contexto del versículo. Es importante eso porque ese es uno de los aspectos, es una de las cosas que más se viola en el mundo religioso. A veces ubicamos un contexto, un versículo, lo aislamos del contexto. ¿Qué es el contexto? Lo que se está hablando en ese capítulo, en ese pasaje, del tema de lo que se está hablando. A veces aislamos ese versículo de ese tema, lo sacamos de ese tema y ya me va a dar otra idea. Lo sacan con segunda intención, ¿verdad? Para fomentar su creencia, para beneficiar su posición. Pero la realidad es que cada versículo debemos de ubicarlo dentro, donde calza, dentro del contexto real. Ahí, eso es el primer punto. Segundo punto, es importante cuando hay complicaciones de no entender un pasaje, ir al significado original de la palabra en el idioma hebreo y griego.
No necesitamos saber hebreo, vuelvo a repetir, ni griego para encontrar el verdadero significado de la palabra original con que fue escrita, tanto en hebreo como en griego. ¿Por qué? Porque ahora hay concordancia ya transliterada al español, hay también interlineales, hay también diccionarios bíblicos con las palabras originales, que fueron hechos por gente erudita, especialista, los famosos lexicógrafos en esa lengua, sea en hebreo o sea en griego. Entonces es importante a veces determinar eso y por eso a veces se han formado muchas doctrinas porque se violan estos conceptos, se violan. Se han formado muchas ideas, hasta muchas iglesias, por estas ideas raras, por la violación de estos principios que estoy mencionando esta mañana. Y el otro es que los testigos de Jehová lo han violado a diestra y siniestra, lo vimos en algunos pasajes. No vamos a seguir viendo esas violaciones, son muchas, hermano. Y que hay que tomar en cuenta algunas consideraciones gramaticales originales, tanto en el hebreo y en griego. Repito, no necesitamos saber hebreo y griego porque hay gente erudita, hay gente especialista en esas lenguas, en esa gramática, en esa escritura, ese idioma original, que ellos son los que se encargan de decir, son la autoridad de decir si está mal interpretado ese pasaje, mal escrito ese pasaje o está bien interpretado. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Vamos a avanzar porque el tiempo es un problema. Bien, esto lo vimos en el último día, pero así rápido, en la última parte, que no alcanzó tiempo para explicarlo, esto que vamos a explicar ahorita. Mirábamos el sábado pasado, o el estudio anterior, nos enfocamos bastante a la cuestión de la adulteración que han hecho los testigos de Jehová. Principalmente estudiamos el pasaje de Juan 1:1, cómo lo adulteraron en la gramática, en la escritura, ¿verdad? Pero no solamente ellos han pervertido los escritos. En el caso sabemos del adventismo, de los adventistas, ya hablamos en los temas anteriores, que han entrado a esta corriente antitrinitaria. No voy a hablar tanto de ello porque ya hablé. Y en esa corriente, los antitrinitarios son los que creen que no existen tres personas en la deidad, ¿verdad? Que no hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Ellos lo que creen, ese antitrinitarismo adventista en sí, las tres ideas básicas principales a través del cual circula su creencia, es que hubo un tiempo cuando Cristo no existía. En otras palabras, que el Padre tiene mayor existencia y mayor eternidad que el Hijo Jesús. Y que por lo tanto Cristo fue engendrado, dice, por el Padre en algún tiempo en las edades eternas. Pero primero es el Padre y después es Cristo porque fue engendrado. Y entonces el Padre le dio la deidad a Jesús. El Padre se la dio la deidad a Jesús. Y dicen ellos que el Espíritu Santo no es una persona, no es la tercera persona de la deidad. Algunos grupos de ellos dicen de eso porque hay diversos, y algunas ideas también diversas, que Cristo y el Espíritu Santo son la misma persona. Y otros dicen que el Espíritu Santo es una emanación del Padre y una emanación del Hijo también, y utilizan pasajes bíblicos, ¿verdad? Muy importante. Vamos a ver en qué se basan ellos, su idea central, su texto, uno de los textos categóricos que ellos usan para mostrar que la deidad de Cristo, que Cristo no es tan eterno como el Padre, es Juan 5:26. Y dice en Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Ve, dice. Ve. El Padre es el que tiene vida en sí mismo. Al Hijo le dio la vida, al Hijo le dio las deidades. Este versículo lo toman y lo interpretan mal y fuera del contexto de lo que viene hablando ahí. ¿Entiende? ¿Y qué dicen ellos? Voy a escribir las ideas de ellos.
Con este versículo ellos tratan de demostrar que el Padre, hay otros pasajes más, ¿verdad? Que no los vamos a mencionar aquí, que el Padre engendró a Jesús en las edades eternas y que Él le dio son de la misma sustancia, la misma naturaleza, y que dicen ellos, este es un concepto, una idea, podemos decirle ambigua. ¿Por qué? Porque están diciendo que le dio la vida, pero están diciendo que no se la prestó, que es original de Jesús, que no se la derivó. Entonces hay unas ideas que son unas ideas como distorsionadas. Otra cosa que ellos dicen, que la divinidad de Cristo, como decíamos anteriormente, la recibió del Padre por nacimiento o engendramiento. Y dicen ellos que Cristo tiene vida original, pero yo no sé, ahí hay como una contradicción. ¿Cómo va a tener vida original si el Padre se la está dando? Pero dicen ellos, oiga bien, lo digo que son conceptos distorsionados, pero dicen ellos a la vez, sí tiene vida original Jesús. Porque ahí cita Elena White en Deseado de toda la gente, donde dice que Jesús tiene vida original. Entonces ellos tratan de acomodar las cosas, pero que al final no les sirve el acomodo. Y dice que no es prestada, porque en esa cita dice así también, del deseado de toda la gente, ni derivada, porque como se la dio el Padre, que es Dios, tiene la misma naturaleza de Dios, y un sinnúmero de cosas que nos ponemos a hablar aquí de ellos, vamos a pasar quién sabe cuánto tiempo. Solamente son ideas estas nada más tocantes así. No es prestada, dice, porque el Padre no se la dio prestada, ni se la tiene que devolver, porque hay un pasaje de Juan que también dice eso. Es suya por derecho genético, Él se la dio por la genética, y nadie se la puede quitar. Y no es derivada, dice, de nadie. Dice, cuando hablamos de la naturaleza de Cristo, tiene que quedar claro, dicen ellos, que Él no es derivado del Padre, sino igual al Padre. Pero aquí hay una contradicción. ¿Cómo va a ser igual al Padre si es engendrado por el Padre? No puede ser igual al Padre, porque no tienen la misma edad. Es algo, una deidad absoluta no la tiene pues Cristo, solo el Padre. Es algo contradictorio, pero no vamos a seguir en esta discusión, ¿verdad? Y aquí está el gráfico que ellos muestran. Este es un gráfico que ellos presentan. Y aquí lo muestran claramente. En la eternidad, un tiempo, quién sabe cuándo, Cristo es engendrado de Dios. Después, Cristo fue el que hizo toda la creación, creó a los ángeles, creó el universo. Dios le dio esa potestad para que Él creara. Ahí está la creación de los ángeles, la creación del mundo, y Cristo va a ser eterno. Y ahí están los conceptos ahí definidos. En algún día de la eternidad, Dios el Padre dice, engendró al Hijo. Y aquí viene la creación, ¿verdad? En resumen de todo este cuadro, aquí está explicado la creación de todas las cosas que Cristo hizo, ¿verdad? Y después viene cómo va a ser la vida eterna. Vamos a avanzar. Muy bien. Vamos a otro pasaje, ya estudiamos un pasaje claro, que está claro en las Escrituras, pero que los hermanos jehovistas, testigos de Jehová, lo han pervertido. Ya miramos con claridad que Juan 1:1 demuestra que Cristo es tan eterno como Padre y tan Dios como el Padre. Y aquí vamos a Juan 8:58, un texto muy conflictivo también, muy controversial, que los testigos de Jehová también pervierten o tuerzan, lo vamos a ver. Muy bien. Juan 8:58, para irnos a Juan 8:58 hay que entender el contexto, porque eso es una clave para interpretar, hermanos. El contexto venía diciendo, y eso lo vamos a enfocar aquí un poquito rápido. Juan 8:58, y dice el texto, voy a leer estos dos para que lo ubiquemos en el contexto. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. La palabra clave, la frase clave ahí es yo soy. ¿Y qué hicieron cuando Jesús dijo esas palabras? La reacción de los que oyeron esas palabras, de los judíos, ¿qué hicieron ellos? Tomaron entonces piedra para arrojársela. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. ¿Por qué esa reacción de los judíos? Pero vamos a ubicar el versículo en el contexto. ¿De qué viene hablando Jesús para llegar hasta ahí, a esa parte de Juan 8:58? Ubiquémonos. En el capítulo 8 de Juan
Por lo menos en el verso 31 Jesús les dice a los judíos que si permanecen en la palabra de Él, ellos iban a ser verdaderamente sus discípulos. Y en el 32 dice de que y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, les dice a los judíos que están ahí. Entonces los judíos reaccionan. Cuando les dice que la verdad los iba a hacer libres, ellos reaccionan. ¿Por qué libres? Dice, ¿acaso hemos sido esclavos? Les dice. Si somos hijos de Abraham, dice, no hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué usted nos dice, por qué tú nos dices libre? No somos esclavos. Entonces Jesús le comienza a reportar y a decir, y a contestar. Bueno, el que esté en pecado es esclavo del pecado. Le comienza a hablar Jesús, tiene ese diálogo con ellos, no quiero entrar en tantos detalles. Llega un momento en que en el versículo 39 Jesús le dice, bueno, si ustedes son hijos de Abraham, como dicen, pues ustedes tienen que hacer las obras de Abraham, les dice. Pero ustedes no hacen las obras de Abraham porque ustedes tratan de matarme. Y Jesús le llega un momento que les dice de que en el 44, que conocemos ese pasaje, les llega a decir Jesús en la plática que eran hijos del diablo. ¿Recuerdan ese pasaje? No lo voy a leer literal. Pero el versículo 48 en adelante es donde entra la parte más conflictiva y la parte más candente de la conversación con ellos. Y dice el 48, los judíos, ¿verdad? Después que les dice que eran hijos del diablo, entonces les dice, ellos responden y le dice, pero tú eres un samaritano, no estoy leyendo literal, y que tienes demonios, le dicen a Jesús, tú eres un samaritano y tienes demonios, le dice Jesús. Y entonces Jesús le responde, en ese era el 48, que él no tenía demonios, que antes lo honraba a su padre. Y después en el 52 le dice de que, ahora sabemos, le dice que tienes demonios, dice. Abraham murió y los profetas murieron, le dice. Y tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá la muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Ahí viene ya desenredándose la cosa. ¿Tú eres mayor que Abraham?, le dice. Entonces Jesús le contesta que, para ya ir entrando en detalle, en el 56 les dice él que Abraham guardó su palabra. En el 55, en el 56 dice, Abraham se gozó de que había de ver mi día. Y le dice, y lo vio y se gozó. Ellos se espantan. ¿Cómo es eso que lo vio si tú no tienes? Ahí le dice. Entonces le dijeron los judíos, no tienes ni 50 años y dice que has visto a Abraham, le dice. ¿Cómo es eso?, le dice. Entonces Jesús le contesta. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Y qué hicieron como reacción? Tomaron piedra para matarlo, era. Pero vamos a ver la explicación de este pasaje, a eso quiero llegar. Muy bien, este pasaje, esa palabra que dijo Jesús, cuando dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy, es una palabra clave. En el original griego más adelante sale ego eimi, quiere decir yo soy. Vamos a verla después. Cuando Jesús dijo yo soy, oiga bien, ese diálogo con los judíos, en esa controversia con los judíos, Jesús, los judíos entendieron, vamos a verlo más adelante, Jesús les dijo que era el Dios del Antiguo Testamento, que era el Dios, el Jehová en que creían los judíos. Y lo vemos, y él hace una aplicación a su conversación a Éxodo 3:14, lo lleva a Éxodo 3:14, más bien Jesús, y ellos entendieron, vamos a verlo más adelante. Entonces en Éxodo 3:14, cuando el contexto de ahí, lo que ocurre es que cuando Éxodo 3:14 viene como consecuencia de que Dios llama a Moisés para que vaya a libertar al pueblo de Israel. Pero Moisés llega un momento y le dice, bueno, ¿cómo voy a ir a libertarlo? Si me preguntan cuál es el nombre de ese Dios que viene a libertar, entonces le responde Dios. Y respondió Dios a Moisés, si te dicen quién es el que los va a libertar, quién es ese Dios, decirle que yo soy el que soy, le dice. Y dijo, así dirán los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ahora la pregunta es, ¿entendieron los judíos lo que Jesús estaba afirmando en Juan 8:58? Sí lo entendieron, que él le estaba citando, diciendo que él era el Dios
del antiguo Israel. Se estaba poniendo en lugar que Él era Dios. Y ellos prácticamente solo miraron como blasfemia. Más adelante lo vamos a ver. Entendieron claramente los judíos que estaba diciendo que Él se proclamaba Dios en igualdad con Jehová. Y la pregunta es, ¿cómo sabemos que reconocieron sus pretensiones? Bueno, Juan 8:58 lo registra. Tomaron piedra para matarlo. La reacción de ellos, que tomaron piedra para matarlo. ¿Pero por qué tomaron piedra para matarlo? Había una ley porque los judíos lo acusaron de blasfemia. Por eso tomaron piedra para matarlo. Cuando le dijo, yo soy, ¿cómo es eso? Se espantaron. Y ahí usted está diciendo que es el Dios de la zarza que le apareció a Moisés. Se espantan. No. Este es un blasfemo, le dice, hay que matar. Y había una ley, se la voy a leer aquí en Levítico 24:16, que a todo el que cometiera blasfemia lo tenían que matar a pedradas. Entonces a Jesús, iban con Jesús ellos para matarlo a pedradas por blasfemo. Y la blasfemia era que se hacía igual a Dios. Entonces Jesús cuando dijo yo soy, se está haciendo un Dios, se está haciendo igual a Dios, se está haciendo al Dios del Antiguo Testamento. ¿Estamos claros? Y hay otras dos circunstancias en que a Jesús lo acusan de blasfemia. Las vamos a mencionar. Hay dos circunstancias más en que Jesús, por hacerse igual a Dios. Por ejemplo, en Juan 10, del 30 al 33, cuando Él dice, yo y el Padre uno somos, se espantan de nuevo los judíos. Se espantaron con el yo soy y ahora cuando le dicen el 10:30 de Juan, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedra para apedrearle. Y Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? Le respondieron los judíos, diciendo, no por buena obra te apedramos. ¿Por qué? Sino por la blasfemia, porque tú te estás haciendo pasar por Dios y no sos Dios. Ellos no creían que era Dios. ¿Estamos de acuerdo? Otro pasaje en el cual ellos también lo acusaron de blasfemo y también trataron Jesús tuvo que escaparse. Y por Juan 5, 16 y 17, esto está en el relato del paralítico de Betesda, el sanamiento del paralítico de Betesda, ¿verdad? Y por esta causa dice, porque como el paralítico fue curado en sábado, entonces a Jesús lo acusaron de violar el sábado. Pero ahí no solo lo acusan de violar el sábado, lo peor es que lo acusan, dice, porque se hizo igual a Dios y lo acusaron de blasfemia. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, proclamaban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Eso les causó esa frase, mi Padre y yo, se igualó al Padre. Entonces, por eso los judíos aún más procuraban matar. ¿Por qué? Porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que era su propio Padre haciéndose igual a Dios. ¿Ya se fijaron? Pues miremos todas esas cosas. Muy bien. Entonces, Juan 8:58, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo yo soy? Quiso decir que Él era el Yahvé, el Yahweh, el tetragrama, el cuatro letras, el Yahweh, el Yahvé, como le quiere llamar, el Jehová, el Señor, el autoexistente, el que existe por sí mismo. Cristo le quiso decir, cuando dijo yo soy el que existo por sí mismo. Yo soy el Dios verdadero. Ellos lo acusaron de un ser humano haciéndose igual a Dios, lo acusaron de blasfemia. Jesús, ¿qué es lo que estaba afirmando? Que era el Dios del Éxodo, el Señor, el tetragrama, 4 letras, o el Jehová. Eso es todo lo que estaba tratando de decir. Cuando Jesús dijo yo soy Jehová, ¿qué quiere decir esa palabra? Jehová, ya en español. Cuando Jesús dijo yo soy, estaba diciendo yo soy Jehová. Pero miremos el comentario bíblico, lo explica bien, aquí bien claro, sencillo. Dice que en griego yo soy ego eimi, ahí está, miren, en azul. Aquí se usa un sentido absoluto, el ego eimi, el yo soy. ¿Qué cosa es sentido absoluto? Que ahí demuestra la absoluta deidad de Jesús. Absoluta deidad, ¿qué quiere decir? Que Jesús no es como lo dicen los antitrinitarios, que dicen que Él es Dios,
tiene todas las cualidades, todas las características de Dios, toda la naturaleza de Dios, toda la esencia de Dios, todos los atributos de Dios, menos que es eterno como el Padre. Pero aquí no, el yo soy dice que Jesús es tan eterno como el Padre, tan Dios como el Padre, y tiene todos los atributos del Padre. Y es igualito al Padre en esencia. Eso texto lo vamos a ver más adelante en hebreo. Entonces no hay, por eso le digo, el problema es de las malas interpretaciones con respecto a esta doctrina, violan esos tres principios que vimos. O el contexto mal, o la gramática, o el concepto de la palabra original. Y ahí están pegados todos, testigos de Jehová, antitrinitarios, unitarios de toda especie, todas las iglesias están pegados por eso. Ese es un problema serio. El ego y mí, o el yo soy, aquí se usa en sentido absoluto. Y que fue entendido por los judíos cuando le digo, ego y mí, yo soy. El yo soy, el ego y mí, el yo soy, le dice, este es Dios, dice, cuando dice, Dios, es Jehová, se espantaron. Y ellos entendieron una afirmación de su divinidad. Jesús no solo estaba afirmando su preexistencia antes que Abraham, o sea, que existió un poco antes que Abraham, no. Jesús estaba afirmando que su existencia eterna como el Señor Dios. Así lo interpretaron los judíos. Ellos entendieron que Jesús estaba afirmando que era el Yahvé, o el Yahweh, como le quieran llamar, el yo soy de la zarza ardiente de Éxodo 3:14, por eso tomaron piedra para matarlo. Comentario bíblico, tomo 5, páginas 970, bien explicadito. No hay por dónde perderse. Muy bien, vamos con Elena White, que lo va a reafirmar, a confirmar y recontraconfirmar. ¿Qué dice ella en el propio deseado de toda la gente cuando Jesús hizo esta declaración? Mire lo que dice ella. Fue Cristo quien habló a Moisés desde la zarza del monte del Horeb diciendo yo soy el que soy. ¿Quién fue el que le habló allá? Cristo. El mismo Cristo que le habló a Moisés era el mismo Cristo que le estaba hablando a los judíos. El mismo Dios, el mismo Jehová, el mismo yo soy. Y dice, así dirá a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros, el versículo. Tal era la garantía de la liberación de Israel, así mismo cuando vino. Ahora vamos a aplicar el yo soy cuando Jesús vino como hombre. Y él mencionó esas palabras. Y hay como 7 ocasiones más o menos que Jesús usó la palabra yo soy. Ahí quiso decir Jesús, yo soy Dios, el Dios eterno. ¿Cuáles fueron esas 7 o varias afirmaciones? Bueno, no lo voy a leer literal. Cuando él dijo, yo soy la luz del mundo, ahí aparece la frase, yo soy. Estaba diciendo que él era el Jehová, representado por esa luz. Él era el Jehová, representado por la luz, como un símbolo. El Jehová, yo soy. Yo soy el pan de vida. Estaba representado el Jehová como un símbolo de ese pan. Yo soy la puerta por donde iba a entrar la oveja. Ahí está representado, dice en esa cita, está representado el Jehová, el yo soy como el Jehová, representado por esa puerta en símbolo. Y otras menciones que hay ahí, ¿verdad? Sigue en un manuscrito, 1895. ¿Qué significa el yo soy? Dijo la profeta. Mire bien. Significa una presencia eterna. ¿Qué quiso decir cuando Jesús dijo el yo soy? Que Él es el eterno, que el pasado, que el presente y el futuro son todos iguales para Él. Él es el eterno. Para Él no hay límite de tiempo. Él fue ayer, por eso Hebreo lo dice. Cristo ayer, Cristo hoy, Cristo siempre, aquí se cumple, ¿verdad? Entonces, ahí lo vemos, hermanos, ¿verdad? Qué interesante. Vamos a ver este señal de los tiempos. Está en el 7A, en la página 438, del 3 de mayo. Refiriéndose a la experiencia de Cristo cuando estuvo con los judíos, Juan 8:58, estamos en ese contexto. Aquí Cristo les muestra que aunque ellos podían rastrear su vida y afirmar que no llegaba a los 50 años,
Su vida divina no podía medirse mediante los cómputos humanos, porque Él es pasado, presente y futuro. La existencia de Cristo antes de la encarnación, oiga bien, la existencia de Cristo antes que viniera a esta tierra no se puede medir por medio de cifras. ¿Estamos claros? ¿Qué exacto es esto? ¿Qué contundente es esta cita de la profeta? Confirmando la explicación que hemos dado a través del contexto, a través del significado de la palabra. Qué relevante es esto. Pero vamos a ver a la alteración, a la perversión que han hecho los testigos de Jehová con este pasaje. ¿Cómo lo pervirtieron? ¿Cómo lo cambiaron? Vamos a ver. Para evadir la plena y eterna deidad de Jesús, los testigos de Jehová recurren, oiga bien, a un argumento pobre, un argumento gramatical pobre y sin fundamento. Miremos la versión Nuevo Mundo de los testigos de Jehová. ¿Cómo este versículo ellos lo escriben? Jesús les dijo: de verdad les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo he existido. No es lo mismo decir yo soy a decirlo yo he existido. Dicen los eruditos en la gramática griega, todos los eruditos, la inmensa mayoría de los eruditos, tantos nombres que hay, que mencioné 3 la semana pasada, dicen ellos que hicieron una flagrante violación los testigos de Jehová con esas palabras donde dice yo he sido. Esa no calza ahí. Porque dice que ellos inventan, gramaticalmente inventan un tiempo verbal inexistente en el griego que fue escrito ese texto, al que denominan tiempo perfecto indefinido, hacen un invento. Y eliminan la forma presente del verbo yo soy, porque cuando Jesús dice yo soy, quiere decir el ser, yo soy. El verbo presente no lo ponen ellos, solamente te van al pasado, solamente ellos dicen el pasado. Cuando Cristo dice yo soy, está hablando del pasado, está hablando del presente y está hablando del futuro. Violación abierta sin fundamento. Y miremoslo algo, aquí está este erudito, Archibald Thomas Robertson, famosísimo, un gran erudito que lo estuvimos viendo. ¿Qué dijo él? Que la única traducción posible de ego y mí es yo soy, dice, no hay otra, no es la de los testigos. No hay duda que al decir yo soy, Jesús quiso decirle a los judíos, dice este erudito, yo soy el Jehová, yo soy Jehová. El Padre y Cristo son uno en sustancia, poder y eternidad. Y él dice, el erudito, que sin duda alguna aquí en Juan 8:58, Jesús afirma su existencia eterna con la frase absoluta que usara para Dios, que es el yo soy. ¿Qué quiere decir yo soy? Existencia eterna. El Jehová. Muy bien, vamos a otro pasaje que también lo han adulterado, pero no vamos a entrar en detalle de adulteración ya. Ya mencionamos unos cuantos porque dilataríamos tanto tiempo. También ellos han interpretado mal este pasaje. ¿Recuerdan ustedes el caso de Tomás, el apóstol, verdad? Cuando Jesús murió, muere y después resucita, se le apareció a algunos discípulos, no todos. No estaba Tomás cuando se apareció, ¿verdad? ¿Recuerdan esa parte de la Biblia? Entonces no estaba Tomás. Llegó Tomás y los discípulos estaban alegres y le contaron. Hemos visto al Mesías, el Mesías vino, se nos presentó. Le dice Tomás, hasta que yo lo mire, lo palpe, lo toque, le toque sus heridas, le mete el dedo en la llaga o en las heridas, dice, ahí voy a creer que él es Cristo. Cuando Cristo se le aparece, no quiero leer, hermano, por el tiempo, se aparece a los discípulos, estaba Tomás, y Tomás se quedó espantado. Y dio esta declaración Tomás, el incrédulo, dio esta declaración y confirmó que Cristo era el Dios verdadero. Y le dijo, Dios, miremos lo que dice, 28:20, entonces Tomás respondió y le dijo, busquen ustedes el contexto, el detalle.
Cuando Él les dice, pues, que pues, no creíste porque te dijeron, vas a creer solo porque miraste, Tomás. Como que dice, vos no tenés fe, Tomás. Entonces le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Qué le quiso decir Tomás ahí? Señor mío. La palabra Señor es curio. Jehová. Jehová. Jehová le quiso decir. Tú eres Jehová. Señor mío. Ve. Y esta es la única vez en los evangelios en que alguien le dice a Jesús, le dijo a Jesús, Dios mío. Cristo no desaprobó la calificación divina de Tomás, sino que la confirmó plenamente en el versículo 29. Ahí lo leemos. El Señor mío y Dios mío, ¿qué cosa fue? Fue un acto de adoración. Cuando le dijo Tomás, Señor mío, Dios mío, hubo un acto de adoración, dice, un acto de adoración. Señor mío, Dios mío, se inclinó, un acto de adoración. Espantado. Fue un acto de adoración que Tomás rindió a Cristo como Dios. Esto demuestra o demostró y demuestra la divinidad de Cristo, ¿verdad? Aquí lo explica el comentario bíblico adventista en el tomo 5 en la página 1043. Pues yo le pongo la explicación, al final le pongo el comentario, después le pongo una cita para que tengamos la base, pues. En griego, esa palabra, Señor mío, dice, o curios mo, Señor mío. Curios, Señor, o curios mo, Señor mío. Esto lo digo ahí porque estoy leyendo, no porque yo les esté diciendo a ustedes que esto es griego, sino la palabra como aparece, pues, Señor mío. Le digo. Tomás usa el título con su significado más excelso. ¿Cuál es el título? Curios. ¿Y qué es curios? Señor. ¿Y qué es Señor? Jehová. En la Septuaginta, la traducción del hebreo al griego, el Yahvé es el nombre divino que se translitera a Jehová. Mediante esa confesión, Tomás relacionó al que estaba ante él con el Jehová Antiguo Testamento. Entonces, cuando le dijo, Señor mío, Dios mío, tú eres el Dios del Antiguo Testamento, eres el mismo Dios, tú lo eres, le dice. ¿Estamos claros? Muy bien, esto ya lo hablamos, lo leímos así de pasadito, vamos a leer otro texto también malinterpretado, tanto por los antitrinitarios, porque este texto los antitrinitarios lo malinterpretan y los testigos de Jehová. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedra, el 31, para Juan 10, 30 al 33, estoy leyendo, para apedrearlo, para matarlo. Y Jesús le responde que ya leímos este pasaje, que por qué ahora lo van a apedrear, lo van a matar, y ellos le respondieron que por blasfemo. Miremos lo que dice el comentario bíblico en el tomo 5, página 984. Esta palabra es importante. La palabra uno es importante ahí. Se fija que el significado de la palabra es muy importante. La palabra uno está en género neutro, según la gramática griega, género neutro. Lo que demuestra que no se discute la unidad de las personas. Quiere decir que esa palabra uno me está diciendo que el Padre y Jesús son dos personas diferentes, pero que están unidos. Ahí no está diciendo que es una persona, están unidos, aquí lo vamos a leer. Jesús afirmó su unidad con el Padre en voluntad, correcto, en voluntad, están unidos, son uno, en propósito y designio. El Padre respalda las palabras y acciones de Jesús, lo dice la Biblia, Juan habla mucho de eso. Más allá de eso, las palabras implicaban la estrecha relación de Jesús con el Padre. Los judíos entendieron sus palabras como una pretensión a la divinidad. Elena White nos ayuda. Review and Herald, está en el 7A 437. Review and Herald, el 7 de enero de 1890. ¿Qué dice ella de este pasaje? El Redentor del mundo era igual a Dios. ¿Cómo era el Redentor del mundo? Igual a Dios. La autoridad por medio de la cual hablaba y hacía milagros era expresamente suya, y sin embargo nos asegura que Él y el Padre son uno. ¿Ve? Ahí estamos claros. Continuemos. Vamos con Filipenses 2 del 5 al 7. Texto también muy claro, muy clave también, y mucha controversia ha creado esta palabrita. Esas palabritas que está en rojo han creado controversia. Se agarran de una palabra para tergiversar el significado del pasaje. Jesús viene diciendo ahí en San Juan, en
Filipenses 2, el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Llega al 6, que es el clave. El cual siendo en forma de Dios, ahí es donde está el problema. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dice el 7, tomando forma de Dios, hecho semejante a los hombres. La palabra clave ahí es forma de Dios. Forma de Dios. Y ellos dicen, los que interpretan mal este pasaje, ve que esa palabra forma de Dios es clave y le dan un significado que no es. Forma de Dios, como quien dice, Cristo es de apariencia, es menor que Dios, su naturaleza. Pero el comentario bíblico nos implica qué es en griego, de dónde viene esa palabra y qué significa. Por eso es importante este comentario bíblico adventista que está pegado al griego y hebreo. Y los diccionarios, ustedes buscan un diccionario, ahí está esa palabra. Buscan en la concordancia, ahí está esa palabra bien escrita y con su significado. Viene la palabra forma, porque hay dos palabras para forma. Hay dos palabras en griego para forma. Esta palabra es la clave. No quise poner las otras palabras por el tiempo. Pero esta palabra forma tiene un significado profundo, la otra no. Vamos a explicarlo rápido. Morfe, dice el comentario bíblico, tomo 7, página 160. Morfe, forma, aquí denota todas las características esenciales y los atributos de Dios. Morfe representa en este sentido, lo voy a explicar después, la manera en que las cualidades eternas de Dios se han manifestado. Morfe. Cualquier forma de esa manifestación hubiera podido tomar, fue poseída por Cristo, que hubiera podido tomar fue poseída por Cristo, quien de esa manera existió como uno con Dios. Esto es importante. Esto coloca a Cristo en igualdad con el Padre y muy por encima de todo otro poder. Quiero explicar ahí rápido. Le decía yo que hay dos palabras. Hay una palabra que es esta morfe y está la otra palabra que no quiero mencionarla. Pero esta palabra tiene un significado profundo porque cuando habla de forma de Dios, no está hablando de la forma externa de Dios. La otra palabra sí habla de cosas externas. Está hablando de la parte interna de Dios, de lo más interno, de su naturaleza, de sus atributos de Dios. De eso está hablando. La forma quiere decir, cuando dice morfe, el cual siendo en forma de Dios, siendo que tenía los atributos de Dios, tenía la eternidad de Dios, tenía la deidad plena de Dios, tenía. Eso quiere decir morfe en el lenguaje original. Qué importante es esto, ¿verdad? Muy bien. Otro texto con otra palabra que ha causado también revuelo. Y es en Colosenses. Han malinterpretado Colosenses 2.9, que vamos primero de antesala a citar Colosenses 1.19. También. Y la vamos a explicar bien ahora. Antes de entrar a Colosenses, quiero decirles algo. Pablo, ya lo hemos dicho, ya lo he dicho otras veces, cuando Pablo escribió la carta a la iglesia de Colosas, los colosenses, ¿saben cuál fue la causa principal por cual escribió Pablo esa carta? Fue porque por las falsas enseñanzas que estaban entrando a Colosas. Habían falsas enseñanzas judaizantes, pero eran mezcladas con paganismo, lo que es el gnosticismo. Contraria, un poco más diferente a la que fue en Galacia, que solamente fueron los judaizantes. Esta era como más complicada. Los falsos maestros prácticamente estaban negando la divinidad de Jesús plena. Y estaban poniendo a Jesús como que era un ángel. Y a los ángeles estaban diciendo ellos, en el capítulo 2 de Colosenses habla, que a los ángeles habían que rendirle culto, decían ellos. Porque los ángeles eran como Cristo, eran intermediarios. Entonces Pablo está tratando de quitar esa idea, que en el capítulo 1 de Colosenses, por eso Pablo dice en el 15, no, le dice, Cristo es la imagen misma del Dios invisible, le dice, el primogénito de toda la creación. Y el 16 dice, pues fueron hechas todas las cosas, ¿cómo van a comparar ustedes a Cristo con un ángel? Le dice, con una criatura, le dice. Si Cristo es el creador, le dice, comienza Pablo a decirle. Llega un momento en que Pablo llega al versículo 19 de Colosenses 1. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Entonces la pregunta es, ¿toda plenitud de qué?
Colosenses 2:9 me da la respuesta. Porque en Él, en Cristo, le está explicando, habita, en ese Cristo que está ahí, les dice, en ese hombre que está ahí, en ese hombre Cristo, habita toda la plenitud de la deidad. ¿Qué quise? Subrayé esas palabras porque hay que encontrar el significado. ¿Qué quiso decir Pablo cuando dijo que en ese cuerpo humano habitaba toda la plenitud de la deidad? ¿Qué quiso decir? Analicemos las dos palabras de acuerdo al original hebreo, al original griego, con el diccionario y la concordancia. Vámonos. Plenitud viene del griego pleroma, que significa lo que se llena, lo abundante, lo que está completo. ¿Me entiendes? En la concordancia Strong está la palabra número 4138. Pero el diccionario de Vine, famoso del antiguo diccionario, el diccionario expositivo de Vine, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, en la página 666, explica esa palabra, da el significado Vine. Y dice, muy famoso ese diccionario, mucho se usa. El mundo religioso lo usa mucho, ese diccionario de Vine. Los hermanos protestantes usan mucho. Y Vine dice, ¿qué significa plenitud? Aquello de lo que algo está lleno. Vamos a dar el significado después. Ahora, deidad es la otra palabra clave. ¿Qué significa deidad? ¿De dónde viene la palabra? Teostés. ¿Qué significa? Indica la esencia divina, los atributos de Dios, su naturaleza, su propiedad divina. Entonces, ¿qué quiso decir Pablo cuando le dijo a los colosenses? En Cristo, no, Jesús no es un simple ángel. Jesús no es una simple criatura. No, Jesús en ese cuerpo de hombre, ustedes lo miran como hombre. Jesús en él, lo miraron como hombre. Lo miraron como hombre porque Jesús ya había muerto. En ese cuerpo habitaba toda la plenitud de la deidad. ¿Qué quiere decir ya con el significado? Que ahí estaba completa, estaba llena, todas las cualidades, todos los atributos de Dios estaban en Cristo. Eso quiere decir las dos palabras del significado. No es un ángel, no es una emanación, Cristo es Dios mismo. Eso quiso decirle. Miremos lo que dice el comentario bíblico, más explicado, más fácil. En Cristo habita, dice, la suma total de la naturaleza, lo que acabo de decir, y de los atributos de Dios. En Cristo se encuentra todo lo que Dios es, cada cualidad de la deidad. ¿Cuáles son esas cualidades en Cristo? Dignidad, autoridad, excelencia, poder para crear, que como el Padre, ordenar el mundo como el Padre, energía para sostener, guiar el universo, amor para redimir a la humanidad, previsión para suministrar todo lo que necesitamos, lo que necesita el ser humano o su criatura, a cada una de sus criaturas. Qué relevante es esto. Elena White, vamos con Elena White ahora. Manuscrito 153, 1898. Comentario bíblico adventista. Tomo 7, página 9, 19. En él habita corporalmente, dice, toda la plenitud de la deidad. Ya subimos el pasaje. ¿Verdad? Ya el pasaje lo leímos. Pero ya lo menciona aquí. Los hombres necesitan comprender que la deidad sufrió y se angustió ante la agonía del Calvario. Sin embargo, Jesucristo, a quien Dios le dio, a quien Dios para el rescate del mundo, compró a la iglesia, dice, con su propia sangre. La majestad del cielo tuvo que sufrir a manos de fanáticos religiosos que pretendían ser el pueblo con mayor conocimiento sobre la tierra. Otra cita. Siempre el comentario bíblico, tomo 7, 9, 19. En Cristo se reúne toda la gloria del Padre. En Él estaba la plenitud de la deidad corporalmente. En ese cuerpo ahí estaba todo lo de Dios, toda su esencia, todos sus atributos. Él es el resplandor de la gloria del Padre y la misma imagen de su persona. La gloria y los atributos de Dios se expresan en el carácter de Cristo. Ahí estamos, hermano. Vamos con Tito. Tito 2:13 es muy importante, otro pasaje pervertido por los testigos de Jehová y malentendido por los antitrinitarios. Tito viene hablando, está hablando ya de la segunda venida de Jesús, aguardando la esperanza, 2:13.
Bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Muy bien. La palabra clave ahí es gran Dios. La pregunta es, ¿esa palabra gran Dios a quién se refiere? ¿A Cristo o a Dios? Alguien pudiera decir, es a Cristo, pero ¿cómo hacerlo? Porque ahí aparentemente ese I me está separando dos cosas. Aparentemente. Gran Dios y Salvador. Testigos dicen que ahí está hablando de dos. Padre e Hijo. Pero ahí no está hablando de dos, gramaticalmente hablando. Solo de una persona. De una persona. Y vamos a ver la explicación. En el original griego, nuestro gran Dios tiene un artículo definido. Y es importante eso. Y la expresión Salvador Jesucristo no lo tiene. ¿Qué importancia tiene eso? ¿Para qué quiero saber eso yo? Claro, para interpretarlo bien, sí. El gran erudito Bruce Metzger, que lo mencionamos en la página 79 de su, ¿cómo le llama eso? Su trabajo de presentación que presentó sobre los testigos de Jehová. Hay un trabajo que presentó sobre la cuestión de los testigos de Jehová, una monografía. Dice él que para interpretar ese versículo se hace uso de una regla gramatical griega que se llama la regla de Char. Granville Char, investigando quién fue Granville Char, fue un erudito que existió mucho antes todavía que Elena White, era inglés. Ese era experto en esa lengua, en Inglaterra. Se manejaba la gramática griega profundamente. Y inventó esa regla para hacer donde se utiliza esa conjunción y, que aparentemente separa dos nombres, aparentemente. Y él lo explica. Dice que la gramática griega tiene una regla bien conocida, formulada por Granville Char, la regla de Char, famosa, la cual, ¿qué es lo que dice? Es sencilla. Dice esta regla que cuando una conjunción es la I, la que separa dos nombres, dos sustantivos, conjunción I. Cuando hay esa conjunción, conecta dos nombres del mismo caso, como en este caso, gran Dios y Salvador, dos nombres del mismo caso, está hablando de Dios, el mismo caso, dos nombres del mismo caso, si menciona a Dios y menciona a Cristo, son dos nombres del mismo caso, dos sustantivos del mismo caso. Cuando esa conjunción y conecta dos nombres del mismo caso, la cual declara que cuando una conjunción, y repito, conecta dos nombres del mismo caso gramatical y un artículo definido, él precede al primer nombre y no se repite ante el segundo nombre, el último nombre siempre se refiere a la misma persona que está expresada o descrita por el primer nombre. Voy a explicarla porque tal vez no la entiende. Dice él aquí en palabras sencillas. Originalmente en el griego, cuando va ese I, y ese I, esa conjunción, separa dos nombres, ¿verdad? Dos nombres del mismo caso, como en este caso, gran Dios, no está hablando de dos cosas diferentes, no está hablando de un objeto y de una persona, no, está hablando de dos personas, aparentemente, dos nombres de dos personas, gran Dios y Salvador. Dice que cuando ocurre eso y lleva el artículo, dice allí, el artículo gramatical, el primer nombre dice que eso se refiere a una sola persona y es al Salvador Cristo Jesús. Lo vamos a ver la explicación aquí más clara. De acuerdo con la regla gramatical descrita, el artículo se encuentra delante de Dios y Salvador. Une estos dos sustantivos, estos dos nombres, gran Dios y Salvador Jesucristo. De modo que ambos designan el mismo objeto. ¿Cuál es el mismo objeto? Jesucristo es nuestro gran Dios y Salvador. El contexto del versículo 14 también me dice que está hablando de Jesús, porque está hablando de la segunda venida. Entonces ahí está hablando de Jesús, por el contexto y por el significado de la palabra. Entonces ese I tiene un significado muy, muy especial. Bueno, lo último, menciona Bruce Metzger en su trabajo Los Testigos de Jehová. Él dice que aquí menciona 4 grandes hombres de la gramática hebrea, griega. El tiempo se me acaba, hermano. Aquí están los 4 grandes nombres. Dice que todos esos eruditos concuerdan y afirman
que en Tito 2:13 se refiere a una persona, y es a Cristo Jesús, nada más. Entonces, esa es la explicación que vamos a dar de ese pasaje. Ahí vamos a llegar, vamos a continuar la segunda parte. Se terminó el tiempo. Gracias, Padre Celestial, por ayudarnos en esta mañana a estudiar un poco tu palabra referente al tema de la plena deidad de Jesús. Ayúdanos a comprenderla claramente con la ayuda de tu Santo Espíritu. En Cristo Jesús. Amén.